comenzamos esta unidad ya, esta segunda unidad ya de movimiento circunferencial. Así que el día de hoy, chiquillos, vamos más que nada a repasar estos conceptos. No va a ser una clase con tanto contenido nuevo. Vamos a reforzar y vamos a recordar los conceptos importantes aquí, iniciales de movimiento circunferencial. Nos vamos a recordarlos todos. Por ejemplo, vamos a dejar un poco afuera lo que es la posición, el desplazamiento angular, que eso lo pueden volver a revisar en la clase anterior, que por cierto, esta clase va a estar subida el día de hoy en la tarde, va a estar subida tanto la clase antes del receso como la clase de hoy con sus respectivas presentaciones en PowerPoint. El día de hoy, chiquillos, vamos a, más que nada, recordar estos conceptos de movimiento circunferencial, donde vamos a ver, vamos a repasar y vamos a recordar todo lo que estuvimos viendo de los conceptos de velocidad y rapidez angular, que lo estuvimos viendo, también lo que era el concepto de radian, que es la unidad de medida que vamos a ocupar para trabajar el movimiento circunferencial, y vamos a incluir, vamos a agregar un último concepto que no habíamos visto en la clase pasada. No sé qué le pasa a esta cosa. ¿Sí? Que es el concepto de aceleración centrípeta. Vamos a también incluir este concepto para poder trabajar con él y también empezar a resolver ejercicios y también agregarlo a la lista de otros conceptos importantes que se engloban en lo que es el movimiento circunferencial. Entonces, vamos a repasar, vamos a recordar estos conceptos de movimiento circunferencial. Por una parte, recordando lo que es rapidez angular y tangencial. Pero antes vamos a recordar y vamos a especificar nuevamente, para que no se nos olvide, lo que es el concepto del radian. Decíamos, chiquillos, que ya no vamos a hablar de metros, no vamos a hablar de centímetros, de estas unidades que ocupábamos en el movimiento rectilíneo, puesto que claramente ya no estamos en un movimiento rectilíneo, sino que ya estamos en un movimiento circunferencial, donde la trayectoria va formando una circunferencia que está siempre en nuestro movimiento a una cierta distancia del origen, es decir, de nuestro centro de giro. Siempre vamos a tener una misma distancia, como el radio de una circunferencia, que va a ser la distancia que tengamos al punto de eje de giro. Como ya no estamos hablando de movimiento lineal, debemos redefinir algunas unidades para poder trabajar este movimiento circunferencial. De esta manera, chiquillos, en el caso del movimiento circunferencial, la unidad básica, la unidad fundamental para poder explicar el movimiento circunferencial, corresponde al radian. El radian, chiquillos, no es más que nada, no es más que el ángulo que se forma desde el punto que comenzamos hasta al punto que llegamos. Porque si lo vemos de una manera, lo vamos a volver a mostrar en una... Si lo vemos de alguna manera, vamos a tener lo siguiente. Denme un segundo, lo estoy dibujando y se lo muestro. Y tenemos, por ejemplo, esta circunferencia, que sorprendentemente me quedó muy bien hecha, y nosotros partimos nuestro movimiento en este punto y nos movemos hasta acá, por ejemplo. Si unimos los dos radios, formamos un ángulo, que va a ser nuestro ángulo, que va a ser la cantidad de grados que nos movimos por la circunferencia. Puede ser, por ejemplo, 30 grados, 45 grados. Pero para el movimiento circunferencial, no vamos a hablar de grados a la hora de poder medir lo que hemos recorrido en la trayectoria circular. Entonces, aquí en vez de hablar de grados, vamos a hablar de los llamados radianes. El radian, chiquillos, va a ser entonces la medida de cuánto he recorrido en la trayectoria circular. Es decir, si hemos recorrido, por ejemplo, 40 grados, no lo vamos a medir en grados, sino que lo vamos a medir en unidades de movimiento circular, sería entonces en este caso el radian. ¿Cómo hacemos esta conversión? ¿Cómo se hace esta conversión? Para transformar se ocupa la siguiente regla. Ocupamos una regla de 3, donde señalamos lo siguiente. Donde decimos que 180 grados van a equivaler a pi en radianes, abreviado rad, y que el ángulo que queramos buscar va a equivaler a x radianes. Entonces, por ejemplo,
Si queremos transformar, por ejemplo, queremos transformar 50 grados, por ejemplo, a radianes, hacemos la regla y cambiamos ahí, borramos ese y colocamos 50 grados, esa X. Tal como señalé en la clase pasada, chiquillos, no vamos a transformarlos el número pi a números, sino que los vamos a dejar expresados. Entonces, hacemos la regla de 3, multiplicamos cruzado, 180 por x es igual a 50 por pi. Despejamos la x, que es nuestra incógnita. X va a ser igual entonces a 50 partido 180 en pi. Y podemos dividir ese 50 partido 180 y dejarlo ahí expresado. 50 dividido 180 es 0,27 aproximadamente. Entonces decimos que X va a ser 0,27 pi y eso es en radianes. Entonces, la equivalencia, ahí nos diría, ahí sí, que por ejemplo 50 grados equivalen a 0,27 pi radianes. Entonces, para poder hacer esta conversión, esta transformación de grados a radianes, simplemente hacemos esta regla de 3, donde decimos que 180 es a pi, como el ángulo buscado es a x. Estos chiquillos, eso equivaldría a cuánto hemos recorrido de la trayectoria. Es decir, hemos recorrido 0,27 pi radianes en nuestra trayectoria circular. O sea, si lo pudiéramos ahí graficar, por ejemplo, tuviéramos ahí una circunferencia, podríamos decir que, por ejemplo, 0,27 es casi un cuarto de la circunferencia, entonces podría, un poco más que un cuarto, podría ser más o menos eso. Bueno, es que recorrió desde acá hasta acá más o menos, por ejemplo. Eso sería lo que ha recorrido, entonces, el objeto haciendo esta trayectoria circular. Es decir, todo esto que recorrió equivaldría más o menos a esos 0,27 pi radianes. Entonces, debemos tener claro, chiquillos, siempre que esta corresponde a la unidad fundamental, la unidad básica que vamos a ocupar para poder analizar el movimiento circunferencial. Ya no hablamos de metros o centímetros, sino que vamos a hablar, si queremos decir así, su equivalente circunferencial serían los radianes. Así que es importante ahí, chiquillos, que tengamos clara esa conversión para que no nos confundamos a la hora de poder transformar los ángulos del sistema sexagesimal, que son los ángulos de 0 a 360, poder transformarlos, chiquillos, a lo que son los radianes, esta unidad del movimiento circunferencial. Ahí sí. Entonces, claro, con eso, chiquillos, sabemos que eso va a ser lo que va a equivaler a la trayectoria seguida dentro de esta trayectoria circular. Ahora lo que debemos analizar es las variables con el tiempo. Nosotros sabemos que si le agregamos todo movimiento, requiere que transcurra un determinado periodo de tiempo para que este pase. Entonces, cuando agregamos la variable del tiempo, empezamos a hablar de la velocidad angular y la tangencial. La velocidad angular, chiquillos, no es más que nada que analizar cuánto se desplazó circularmente la partícula en este movimiento. O sea, cuánto se movió y cuánto tiempo le tardó para realizar este movimiento. Su valor numérico, chiquillos, para calcularlo debemos ocupar la letra W u omega minúscula, que corresponde también a la rapidez angular, que va a ser la medida matemática de ella, y queda dada de la siguiente manera. Dividimos el desplazamiento, que es lo que representaba esta simbología, eso que estoy marcando ahí representa el desplazamiento, en el tiempo. Entonces, tenemos por una parte que el desplazamiento va a ser los radianes que recorrió el objeto cuando se encontraba en movimiento, y el tiempo, como lo sabemos siempre, el tiempo que nos va a tomar en recorrer esta trayectoria. Si el objeto gira tal como lo vemos ahí, esta piedra amarrada a una cuerda gira, y esta cuerda le da un radio de giro, la velocidad angular estaría apuntando hacia afuera, hacia arriba, por decirlo. Es decir, si yo estuviera girando de esta manera, la velocidad angular estaría apuntando hacia ustedes. Es decir, es un vector que sale, es una magnitud que sale, algo que nosotros vemos desde adentro del movimiento hacia afuera. O sea, solo podemos apreciar el movimiento en velocidad angular, la velocidad angular de este objeto, vista desde adentro, porque si nos movemos con el objeto en trayectoria circular, vamos a nosotros estar en movimiento circular, experimentando esta trayectoria circular. Entonces,
La velocidad angular, chiquillos, corresponde a cuánto nos movimos en este movimiento circular y cuánto tiempo nos tomó realizarlo de esta manera. Y la unidad de medida de estos chiquillos del movimiento circular es el radian, volví a decir, este es el desplazamiento, cuánto se movió, y el tiempo, y la unidad de medida es el radian partido por segundo. Así como en el movimiento lineal, la velocidad y rapidez la medíamos en metros partido por segundo, ahora su equivalente en movimiento circular va a ser el radian partido por segundo, abreviado tal como dice ahí, rad partido S. Entonces, un cuerpo que obviamente si se demora menos tiempo en dar una vuelta entera, se mueve más rápido, gira circularmente más rápido, y viceversa. Si se demora mucho tiempo en girar, es porque su velocidad es baja. Tenemos que tener siempre, nunca olvidar esa relación directa e inversa. Si recorro más en menos tiempo, voy más rápido. Si recorro lo mismo, pero en más tiempo, es porque estoy yendo a una velocidad angular menor. La misma relación, chiquillos, que nosotros realizábamos cuando veíamos el movimiento lineal, que a mayor tiempo de movimiento, si nos demoramos más en recorrer la misma distancia, es porque estábamos moviéndonos a una velocidad menor. Igual situación ocurre en movimiento circular. Entre más me demore en girar, más lento estoy realizando mi movimiento circunferencial. Así que este es el primer concepto que vamos a recordar de la clase anterior, que era el de velocidad angular. Y como se dieron cuenta, marcamos un punto bien clave aquí. Nosotros dijimos que esta velocidad angular la estamos viendo desde adentro, es decir, como yo moviéndome con el objeto, sentiré la velocidad angular de igual manera esté más lejos o más cerca del centro. Si sigo moviéndome a la misma velocidad, voy a sentir esos efectos de igual manera. Sin embargo, nosotros también podemos ver este movimiento desde afuera, que es verlo tangencialmente, o sea, verlo pasar frente a nosotros y el objeto pasa y gira otra vez. Es como cuando uno, por ejemplo, está sentado, está fuera de un carrusel y lo ve girar, uno va a ver pasar, por ejemplo, si está viendo a su hermano menor jugar en el carrusel, va a verlo pasar cada cierto rato frente a sus ojos y lo va a ver girar a una cierta velocidad. Esta velocidad, chiquillos, vista desde afuera de la trayectoria circular, es la que vamos a llamar velocidad tangencial, vista una vez cuando el objeto pase frente a nosotros. Cuando el objeto pase una vez frente a nosotros es porque lo vimos tangencialmente a nosotros, como una tangente, y ahí sería nuestro movimiento de velocidad tangencial. Matemáticamente, chiquillos, la velocidad tangencial queda determinada por la rapidez tangencial y queda dada por el producto de la velocidad angular por el radio de giro. Entonces, aquí surge la siguiente situación. Si yo tuviera en un carrusel, y ahí quiero que ustedes en el chat también me lo piensen y lo respondan en lo que quieran atreverse a responder. Supongan, chiquillos, que tenemos un carrusel donde hay dos filas de caballos, uno que está más al centro, más hacia el centro del carrusel, y unos que están más hacia afuera. Si ustedes saben que el carrusel gira siempre a la misma velocidad, visualmente y matemáticamente, ¿a quién deberíamos ver girar más rápido? ¿A los por desde afuera? ¿A los caballos que están más hacia el centro o los caballos que están más hacia afuera? Según lo que estamos viendo aquí. ¿Qué me podría responder, chiquillos? ¿Quién lo puede? Piensen un momento, chiquillos, y me dicen ¿qué caballos verían más rápido, vistos desde afuera? ¿Los caballos que están más cerca al centro del carrusel o los que están más afuera del carrusel? ¿Alguna idea, chiquillos? Los de afuera, los de más afuera, ¿ya? ¿Por qué los de más afuera, Tommy o Renato? ¿Por qué creen ustedes que esto es así?
¿Qué variable cambia entre el caballo que está más adentro con el caballo más afuera? Exacto. De hecho, no hizo falta que lo supiste explicar bien, Tommy, y también el Mauro también lo dijo. Efectivamente, es el radio de giro el que cambia la percepción. Porque uno desde afuera creería que el caballo, para poder, al tener más radio, está girando más rápido para mantenerse adentro de él. Entonces, efectivamente, si uno se pone a pensar, si todos se mueven en una pista de atletismo también, pareciera que los atletas que giran, digo, no me pareciera, es así. Los atletas que en una pista de atletismo están con las pistas de más afuera, deben correr más rápido para compensar el giro, para compensar el radio y así agarrar delantera en la carrera. Así que efectivamente, como dicen ustedes, es el radio el que mandaba la respuesta. Efectivamente, visualmente, puede que de repente no se note mucho, pero visualmente pareciera que los caballos que están más afuera en el carrusel se mueven más rápido que los de adentro. Pero si nosotros nos subimos al carrusel y nos sentamos en cualquiera de las dos posiciones, vamos a ver que los caballos se mueven a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo la velocidad. Desde adentro vemos la velocidad angular y desde afuera vemos la tangencial. No son iguales, claramente. Y claramente también un tema de percepción y también de visual y de radio de giro afecta en esta situación. Entonces, como bien dice ahí, la velocidad tangencial en este caso sería rapidez angular por el radio de giro, donde a mayor radio, mayor velocidad tangencial, nosotros estaríamos mirando, observando desde afuera de la trayectoria. Como es una velocidad vista desde afuera y no es vista como un movimiento circular, la podemos tratar como una velocidad lineal. Por ende, sería la misma unidad que la velocidad lineal, metros partido por segundo. Profe, entonces en un carrusel, si estoy más a la esquina, se gira más. Más que en realidad, Nancy, se giran igual. Pero nosotros desde afuera pareciera que veríamos que los de afuera se mueven más rápido. Entonces, si nosotros estamos arriba del carrusel, todo el carrusel gira igual. Pero si lo vemos desde afuera, por el radio de giro, pareciera que los caballos de más afuera giran más rápido. ¿Se entiende? Ya, de nada, Nancy. Entonces, recuerden, como es una velocidad vista desde afuera, una rapidez vista desde afuera, vamos a trabajarla en las unidades de movimiento lineal, porque como la vemos pasar una vez, es un punto, algo lineal, entonces lo asociamos a movimiento lineal, y es que la unidad de medida de la rapidez y la velocidad tangencial serían los metros partido por segundo. Si bien, chiquillos, hasta ahora no hemos hablado de velocidades positivas y negativas, porque la rapidez, ustedes saben que es siempre positiva, más adelante les voy a explicar cómo saber si el movimiento tuvo un movimiento circular positivo o negativo. Y tiene un poco que ver con las manecillas del reloj. Así que ahí lo vamos a ir analizando con más calma cuando lleguemos al concepto de momento de inercia, cuando veamos rotación, movimiento rotacional, inercia rotacional, que es lo que viene más adelante. Ahí lo vamos a analizar con más calma. Bien, estos dos conceptos, chiquillos, tanto de velocidad angular como velocidad tangencial, fueron los que estuvimos viendo en la clase anterior. Así que ahora vamos a pasar a un concepto nuevo que se conecta, se une a los anteriores, que es el de la aceleración centrípeta, donde lo abreviamos con la letra A sub C, AC y también con vector. Y aquí, chiquillos, debemos tener en cuenta algo. Centri viene de centro, es decir, tiene que ver con la velocidad que los objetos nos empujan hacia el centro. ¿Se han fijado, chiquillos, que de repente cuando ustedes giran en una curva o cuando están girando, algo los atrae hacia el centro de giro? Como que cuando ustedes van dando vueltas por una curva, como que se mueven para un lado y después se devuelven para el otro. Esa sensación, ese efecto de movernos hacia el centro de giro de la curva, corresponde a la aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta, chiquillos, es la que permite que el cuerpo gire, porque la aceleración centrípeta va, por así decirlo, tirando el objeto para que mantenga su trayectoria circular. Es el cambio en la dirección de la velocidad angular en los cuerpos para que se mantengan en movimiento.
Algo así. Aquí la aceleración centrípeta apunta hacia el centro, sería la naranja. ¿Cómo podríamos explicarlo? Como la aceleración centrípeta, cuando el cuerpo va girando, lo va tirando hacia el centro, y al hacer este tiro, el objeto puede describir una trayectoria circular. Es decir, la aceleración centrípeta, chiquillos, es la encargada de que el cuerpo gire en círculo, en términos simples. Porque hasta ahora nosotros asumíamos que el cuerpo giraba en círculo y uno podía girarlo sin ningún problema. Pero es esta aceleración centrípeta, esta aceleración, este cambio de la velocidad angular. ¿Y de qué manera cambia? Cambiando la dirección, es decir, por así decirlo, la aceleración centrípeta modela el movimiento, haciendo que éste se mantenga en una trayectoria circular. Entonces, siempre al ser de centro, la aceleración centrípeta va a estar dirigida hacia el centro de giro, donde aquí las flechas naranjas, chiquillos, son las que representan la aceleración centrípeta. Y las flechas amarillas serían la dirección del objeto. Si se fijan, cada vez que el objeto tiene presencia de una aceleración centrípeta, cambia su dirección y va pudiendo hacer esta trayectoria circular. Lógicamente, la aceleración centrípeta, si estamos hablando de cambio de velocidad angular, debe depender entonces de la velocidad angular. ¿Y cómo depende? Va a ser la velocidad angular al cuadrado por el radio. Es decir, que la aceleración centrípeta va en términos de estas variables, porque claramente, si la trayectoria circular es más grande, debe haber una mayor aceleración centrípeta, debe haber un mayor efecto que permita que el cuerpo gire. Es como cuando uno, por ejemplo, hace girar un objeto con una piedra en cuerda muy larga. Si quiere que ésta se detenga, tiene que aplicarle mucha fuerza. Entonces tiene que desacelerarlo más o acelerarlo más. Si uno quiere hacer girar un objeto con una cuerda muy larga, tiene que hacer mucha fuerza para girarlo. Y al hacer mucha fuerza, debemos con esto generar una mayor aceleración centrípeta. Entonces, una mayor aceleración centrípeta implica que el cuerpo va a tener que aumentar más su cambio de dirección. Y va a depender entonces de esta velocidad angular al cuadrado y el radio. Y con una transformación simple, también tenemos otra versión de esta aceleración centrípeta que sería con la tangencial al cuadrado partido el radio. Es decir, tenemos por así decirlo, dos sabores para la misma expresión, donde, por un lado, si depende del angular, se eleva al cuadrado este angular y se multiplica por el radio. Mientras que si depende de la tangencial, se eleva al cuadrado y se divide en este caso por el radio de giro. ¿Y por qué se dan cuenta? Se dan cuenta que aparecen los radios. ¿Por qué aparecen los radios aquí? Porque al tener un mayor radio de giro, si nos centramos en la primera expresión, al tener un mayor radio de giro, debemos entonces aplicar una mayor aceleración para poder cambiar la trayectoria. Entonces siempre va a depender del radio la aceleración centrípeta. Cuando hay mayor angular, hay mayor radio. Cuando hay mayor tangencial, debe haber menor radio. Como que se complementan entre sí. Pero lo importante es esto. Aparecen ambas la presencia del radio de giro, porque claramente el radio de giro va a determinar cuánto se requiere aplicar de fuerza para poder cambiar la dirección del movimiento. Claramente, si uno quiere mantener algo girando y es un cuerpo muy pesado o un cuerpo que gira con un gran radio de giro, debemos aplicar mucha fuerza para que no se nos salga de ese giro, de esa trayectoria circular. Cuando esto ocurre, al haber más fuerza aplicada, significa que tenemos una mayor aceleración asociada a este giro. De esta manera, chiquillos, tendríamos una mayor aceleración centrípeta. Y como se fijan, chiquillos, la aceleración centrípeta es una flecha recta. Por ende, su unidad de medida va a ser la misma de la aceleración que ya conocíamos, que era el metro partido segundo al cuadrado. Entonces, la única unidad que no es igual a la de movimiento lineal es la de la velocidad angular, que era radian partido segundo. Si se fijan, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta tienen las mismas unidades que tenían de movimiento lineal, porque podemos, por así decirlo, equivaler, como corresponderlas con su equivalente circular. Así que,
Repasamos, chiquillos, ya los dos conceptos de movimiento que vimos al principio, velocidad tangencial, velocidad angular, y agregamos ahora, chiquillos, lo que es el concepto de aceleración centrípeta. Esta aceleración que nos permite cambiar la dirección de movimiento y que es la responsable de que el cuerpo conserve su trayectoria circular. Sin esta, no podríamos girar los cuerpos. Entonces, importante tener claro esa característica, que sin la aceleración centrípeta no podríamos acelerar, mantener los cuerpos en rotación. Entonces aquí tenemos un resumen, lo vamos a ver después en la PPT, un resumen con las expresiones matemáticas importantes. Tenemos aquí entonces todas las expresiones que vamos a ocupar. Velocidad angular, que es el cambio de posición, el desplazamiento partido del tiempo. La velocidad tangencial, que es la velocidad angular por el radio. Y las dos versiones para aceleración centrípeta. Cuando es angular, se multiplica por el radio, elevándolo al cuadrado. Y cuando es tangencial, se eleva la velocidad, pero se divide por el radio de giro. Y tenemos dos versiones. ¿Y de qué va a depender cuál ocupar? Claramente de la información de los datos que tenemos disponibles. Así que veamos un ejemplo que englobe todo esto y nos vamos a trabajar con todas las variables presentes. Y vamos a volver a tratar con nuestro carrusel. ¿Qué dice este ejercicio del carrusel? Dice, un carrusel tiene caballos girando alrededor de su eje. Si al girar 120 grados tarda 2,9 segundos, determine para esta situación, por una parte, la rapidez angular. Entonces, ¿qué tenemos? Nos piden primero la rapidez angular. Entonces, la rapidez angular va a ser el cambio de posición, el desplazamiento partido por el tiempo. Tenemos el tiempo directo. Tenemos el tiempo, que es 2,9, pero nos faltaría el desplazamiento en radianes, porque lo tenemos en unidades de movimiento sexagesimal, es decir, lo tenemos en grados. Entonces, antes de calcularlo, pero ahí sí, debemos transformar esos 120 grados a radianes. Entonces, ahí vamos a dejar el espacio para calcularlo. Vamos a dejar más abajo esto. Entonces, con la regla de 3, 180 es a pi, como 120 es a x. Ahí podemos determinar el ángulo que nos falta para poder determinar entonces cuánto fue el desplazamiento en la unidad correspondiente, que en este caso sería los radianes. Hacemos la regla de 3 rapidito. Multiplicamos cruzado ahí. Entonces sería 120 por x igual a 180 por pi. Despejamos la x, ahí x va a ser 180, pasa dividiendo, partido 120 pi. Y dividimos esos dos valores y vamos a obtener entonces lo que es la trayectoria en radianes. Entonces es igual a 1.5. X va a ser 1,5 pi en radianes. Es decir, el desplazamiento va a ser 1,5 pi. Entonces, los 120 grados, ahí sí, los 120 grados que vimos recién, ahí sí, ahora sí, los 120 grados que recorrió, si los transformamos a radianes, eran de 1,5 pi. Entonces tenemos ahí, dividimos 1,5 por 2,9 y nos da alrededor de 0,51. Recuerden que el pi lo dejamos expresado, así que queda igual. Pi, y eso es en radian partido por segundo. Entonces, ¿qué hicimos en la letra A? Sacar la rapidez tangencial, angular, perdón. Entonces, tenemos el desplazamiento que fueron los 120 grados, que transformándolos a radianes nos da que es 1.5 pi, lo reemplazamos arriba, y el tiempo de giro ya sabemos que era los 2,9 segundos. Entonces, dividimos ambos valores y nos da que aproximadamente la velocidad angular era de 0,51 pi radianes partido por segundo.
Entonces ahí tenemos la velocidad angular del movimiento y ocupamos la expresión número 1. Ocupamos la de ahí para la letra A. Entonces, la letra B, viene una segunda letra, deberíamos entonces seguir calculando otras variables, así que es importante ahí que la observemos. Entonces, ahí tenemos los desarrollos, ahí los pueden revisar con calma después. Y la letra B, chiquillos, nos dice lo siguiente. La rapidez tangencial, debería decir, de los caballos a 0,8 y 1,4 metros del eje de giro. Entonces, vamos a borrar esto de acá abajito. Y nos piden en la letra B, la velocidad tangencial para los caballos. Vamos a tener dos tangenciales para los caballos. Vamos a tener dos tangenciales. Vamos a tener una para los caballos que están a 0,8 metros y otra para los caballos que están a 1,4 metros del centro de giro. Entonces, sabemos que la expresión de velocidad tangencial es la que está aquí. Angular por el radio. Entonces, multiplicamos los 0,51 por el radio, que en el primer caso sería, me faltó el número pi, en el primer caso sería 0,8, y en el segundo caso repetimos nuevamente la angular, que es 0,51, pi, pero ahora el radio de giro del segundo es 1,4. Recuerden que eso salió del encabezado, que los caballos están a 0,8 y a 1,4 del eje de giro. Entonces, multiplicamos 0,51 por 0,8 para el primero, nos va a quedar aproximadamente 0,4 pi, y en el segundo, 0,51 por 1,4 da 0,71 pi. Ambos en metros partido por segundo. Y aquí me quiero detener. Fíjense, tenemos la misma velocidad angular para la situación. Ahí sí, la velocidad angular, que para todos es la misma, que es 0,51 pi radian partido por segundo. Y nos piden las velocidades tangenciales cuando estamos a 0,8, en un caballo a 0,8 metros, o 1,4 metros del eje de giro del carrusel. Si se dan cuenta, con lo que acabamos de calcular, comprobamos lo que habíamos dicho hace un momento atrás, y que había dicho el Tommy y el Renato, que si estamos más lejos del centro de giro, veríamos girar los caballos más rápido. Efectivamente, 0,71 pi, que es el caballo más afuera, es mayor que 0,4, que está más adentro. Así que, si calculamos y revisamos los resultados, si queremos asegurarnos que está correcto, debemos preocuparnos que a mayor radio, el resultado tiene que ser obviamente más grande que un radio más chico. Sí, un radio mayor debe dar una velocidad tangencial mayor que una trayectoria con un radio de giro más pequeño. Entonces, si corresponde, es decir, está bien eso, que los radios correspondan y tengan uno mayor que el otro, comprobamos que el desarrollo está correcto. Porque, como lo comprobamos hace un rato, de los caballos de los carruseles más afuera, sería visto a una velocidad mayor que los vistos desde adentro. Así que eso. Y tenemos, respondimos entonces la letra B del ejercicio de ejemplo. Y nos queda la letra C. La aceleración centrípeta para ambos casos. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos dos opciones. Vamos a borrar de ahí lo que tenemos que hacer, pero sabemos ya que la letra C tenemos que realizar el cálculo de la aceleración centrípeta para ambos caballos, para ambos grupos de caballos. Si se fijan, podemos calcular la aceleración centrípeta de dos maneras, ya sea con la angular o con la tangencial. Si conocemos ambos datos, la angular y la tangencial, da lo mismo cual ocupemos. Deberíamos obtener el mismo resultado para la misma información. Así que siempre recomiendo que si tienen todos los datos, buscar la ecuación más fácil, obviamente, para disminuir la cantidad de errores. Entonces, como sabemos todos los datos, ocupemos esa entonces. Podemos ocupar esta también, si quieren calcular con esta. Calculen esa o esta, deberían llegar al mismo resultado. Por ejemplo, si calculamos con esa tangencial, deberíamos llegar a la misma aceleración centrípeta que si calculáramos con la angular. Lo podríamos comprobar también.
Veamos, por ejemplo, vamos a comprobar rapidito, solamente con el caballo de 0.8. Entonces, tenemos que la angular era 0,51, que la primera tangencial era 0,4 y que la segunda era 0,71. Lo tenemos ahí para que no se nos vayan a olvidar. Entonces, en la letra C nos piden calcular la angular, la centrípeta. La aceleración centrípeta. Veamos que para la primera, pero para la primera aceleración centrípeta, aceleración centrípeta 1, hagámoslo con angular al cuadrado por el radio. Eso nos va a dar 0,51 pi. Vamos a copiar para que no quede mal y se entienda. 0,51 pi al cuadrado por el radio, que el primero era 0,8. Y comprobémoslo al tiro con la otra. Es decir, con la tangencial partido el radio. Y sería 0,4 pi al cuadrado partido el radio. Podemos hacerlo con cualquiera de las dos versiones porque conocemos los dos datos. Entonces, veamos con el primero. El primero daría 0,51 al cuadrado por el radio, que es 0,8. Eso nos da 0,2. 0,51 al cuadrado por el radio de giro nos da 0,2. Entonces, la primera, vamos a verlo aquí. Este daba 0,2 pi al cuadrado. Veámoslo con el segundo. Este de aquí. 0,4 al cuadrado dividido el radio de giro nos da también 0,2 pi al cuadrado. Entonces pueden ir después, cuando vayan a revisar la clase otra vez, pueden igual comprobarlo, pero si se dan cuenta, por este camino o por este camino, llegamos a la misma respuesta, es decir, que la aceleración centrípeta para el primer grupo de caballos era de 0,2 pi al cuadrado, eso en metro partido segundo al cuadrado. No olviden, chiquillos, que en ningún momento reemplazamos el número pi, lo dejamos expresado. Entonces, este es para los primeros caballos. Hagamos ahora para los segundos caballos. Ahí sí. Aceleración centrípeta 2. Aquí ocupemos solo uno. Vamos a ocupar angular al cuadrado por el radio. Va a ser igual a la angular al cuadrado. Pero ahora el radio de giro de los segundos caballos era de 1,4. Entonces, la aceleración centrípeta 2 nos va a quedar 0,51 al cuadrado por el radio de giro, que es 1,4. Eso sería 0,36 pi cuadrado metro partido segundo al cuadrado. Ya. Ahí entra la matemática, eso lo pueden ustedes revisar después y comprobándolo cuando lo vuelvan a ver la clase, pero me quiero quedar en algo. Lo mismo que nos pasó delante con las velocidades tangenciales, donde al tener más radio de giro, el objeto giraba, tiene más tangencial, aquí ocurre lo mismo. Un objeto con mayor radio va a tener mayor aceleración centrípeta que uno que gire con menor radio, porque debemos generar mayor aceleración centrípeta si queremos mantener el cuerpo girando con trayectoria circular. Obviamente un cuerpo que gira con mayor radio debe aplicársele mayor fuerza para mantener su giro, y al aplicar mayor fuerza debemos generar una mayor aceleración centrípeta. Entonces, al igual que como ocurrió en el ejemplo de la letra B, que era lo de aquí, donde a mayor radio teníamos que sí o sí obtener mayor tangencial, aquí es lo mismo. Un mayor radio sí o sí nos debe dar una mayor aceleración centrípeta, porque a mayor radio de giro vamos a requerir que el objeto se le aplique más fuerza para que mantenga su trayectoria circular y se le cambie la dirección y pueda mantener esa trayectoria circular. Entonces ahí tenemos, chiquillos, toda la información, todos los ejercicios, todo lo que podía aparecer. Entonces, este tipo de ejemplos, chiquillos, son los que van a aparecer en la guía, que ya está, yo creo que ya no sé si está publicada, la verdad que no he revisado, la verdad, pero ya deben estar publicadas y ya estos ejercicios son exactamente iguales y parecidos a los que estábamos trabajando. Entonces, eso, chiquillos, eso es el tipo de ejemplos que pueden aparecer. Y aquí
Lo importante es fijarse, por ejemplo, si hay que hacer alguna transformación de grados a radianes, como fue lo que pasó en el primer caso, y luego ir ordenando los datos según la información que corresponda, y tener siempre a mano todas las expresiones matemáticas para que no nos quede ninguna duda al respecto. Así que eso, chiquillos, eso es lo que íbamos a tener por hoy. Si tienen alguna duda con algún concepto, es un momento para hacerla, pueden preguntar de inmediato. Y si no hay dudas también, chiquillos, si quedó claro, me lo hacen saber para que también saber cómo estuvo esta clase el día de hoy. ¿Quedó todo claro, chiquillos? ¿Me van comentando? ¿Me lo hacen saber, chiquillos? ¿Quedó claro? Sí, sí, Dana, el video se sube hoy en la tarde, no sé a qué hora en verdad, pero hoy en la tarde va a estar tanto el de la clase pasada, que fue antes del receso, y la de ahora. Entre centrífuga y centrípeta, ¿cuál es la diferencia? Te voy a dejar con la duda, Renato, porque eso lo vamos a ver en lo que viene. Lo que viene pronto, que vamos a ver la diferencia entre aceleración centrípeta, fuerza centrípeta y fuerza centrífuga, que es justo lo que viene en la próxima clase. Así que no te puedo adelantar mucho porque sería quitarle la sorpresa a todo. Así que tranquilo con eso, lo vamos a tener ahí presente. Pero las dos tienen que ver con el giro, pero hay una que solo te puedo adelantar que una de esas dos fuerzas no existe. Así que eso, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con lo que estamos viendo? ¿Quedó todo claro, chiquillos? También lo hacen saber también. Porque si no hay duda, si nadie se manifiesta más que lo que han hablado, dejamos la clase hasta aquí. Así que, como les dije, chiquillos, durante la tarde va a estar subida la clase de hoy y también la de la semana que viene. Chiquillos, a las 3 de la tarde ustedes tienen clases. A las 3 tienen clases, ¿no? Lo que pasa, chiquillos, es que a partir de después de este receso, los chicos de cuarto medio ya no van a tener física, solamente van a tener preparación para la prueba de transición. Entonces yo voy a hacer, a las 3 voy a hacer clases de prueba de transición y a las 4 voy a hacer ejercitación de la materia. Entonces, para los que se puedan conectar a las 3, vamos a ir tendríamos maratón, por así decirlo, porque el primer bloque de 3 a 4 vamos a ver la materia de repaso, y de 4 a 5 vamos a ver ejercicios tipo prueba de transición. Así que quedan cordialmente invitados a los que quieran participar en las dos clases. Les recomiendo que lo hagan porque si se meten solo a la de las 4 no van a quedar un poco colgados con lo que vamos a ver. Así que les recomiendo, va a ser todos los miércoles, sí, todos los miércoles de 3 a 5, por así decirlo, va a ser nuestra clase de prueba de transición. De 3 a 4 ejercitamos, de 4 a 5, perdón, de 3 a 4 vemos conceptos y de 4 a 5 ejercitamos. Y vamos a tener un nuevo formato de resolución de guías que para los que quieran participar y quieran ir repasando también lo van a poder usar. Así que hoy día, más tarde a las 3 voy a explicarlo con calma. Así que eso, chiquillos, los que quieran participar están invitados desde ya. A las 3 partimos con materia y a las 4 nos vamos con la ejercitación de la materia. Así que eso, chiquillos, espero que estés todos súper bien. Descansen un ratito y nos vemos más rato en la clase de la prueba de transición. Así que eso, todos están invitados los que quieran participar de esta clase, nadie se va a quedar excluido. Tercero y cuarto medio puede participar sin ningún problema de esta clase. Así que eso, chiquillos, espero que estén todos súper, súper bien. Nos vemos más tarde y si no, nos vemos la próxima semana donde vamos a estar revisando la guía de ejercitación de los conceptos de movimiento circunferencial. Así que eso, chiquillos, estén todos muy bien y nos vemos más tarde o si no la próxima semana.